Soy Aníbal Araúz y esto es Pensando Entrenando, un podcast para hablar de actividad física, salud, rendimiento y mucho más. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más al podcast Pensando Entrenando. Si no me equivoco, estamos en el episodio número 12 y tengo como invitado nuevamente a Fisher Kenzo, que ya va a ser casi que como coanfitrión. Bienvenido, Fisher, al podcast. Hola, ¿cómo estás, Aníbal? ¿Todo bien? Gracias por invitarme de nuevo. A la orden. Invito a Fisher porque, como saben, si han escuchado episodios anteriores, él es psicólogo con experiencia clínica y actualmente tiene también un cargo en recursos humanos. Corrígeme si no es así el puesto. Correcto, analista de recursos humanos, correcto. Analista de recursos humanos, así que el tema que vamos a tocar hoy es el estrés laboral y la salud integral. Y de repente, personas que son nuevas al podcast ven el título y ven que se trata de actividad física y pensarán que el tema no tiene nada que ver con el podcast, pero está bien relacionado. Así que vamos a explorar algunas facetas de este problema que es súper actual y que va empeorando. Vamos a empezar hablando así a modo general de tres aspectos que son los que consideramos fundamentales para la salud, que son el sueño, el ejercicio físico o el movimiento y la alimentación. Vamos a empezar hablando de aspectos afectados en el sueño por consecuencia del estrés laboral, de estas nuevas tendencias de trabajos. Claro. Así que quería preguntarle a Fisher su perspectiva acerca de la cantidad y la calidad de sueño. De repente puede que tengamos diferencia en criterio, pero quiero escuchar su enfoque. Claro, por supuesto. Desde el enfoque más experiencial, pues, de la vida diaria, o sea, se nota mucho fenomenológicamente, pues, o sea, los fenómenos. Las personas siempre, muchas personas, pues, siempre vienen con un estrés acumulado del trabajo. O sea, nosotros trabajamos o se trabaja 7 horas, 8 horas, dependiendo de más o menos de la cultura que tiene la empresa, si tiene una cultura moderna del trabajo. Esa cultura moderna del trabajo va a depender si ellos te mandan a la casa teletrabajo o de repente estás trabajando en la misma organización como tal o en la empresa como tal. Oficina, estamos hablando de horario de oficina, estamos hablando de horario fábrica, estamos hablando, no sé, de repente en restaurantes, en lugares donde, o sea, almacenes, lugares donde por lo general uno tiene que asistir físicamente. ¿Qué sucede? Las personas constantemente ven, por ejemplo, si es oficina, ven datos, computadoras, luz. La luz, tú sabes que la luz de la pantalla es constante. O de repente de la laptop, o de repente el ruido. Si están en una oficina en la ciudad, el ruido. De repente mucho tiempo la luz en alta. O cualquier otra cosa que uno se va acumulando y uno se va sintiendo un poco presionado porque tiene que dar también un tipo de resultados o dar un tipo de métrica y todo lo demás. Añadiremos a eso, vamos a añadir un poquitito de lo que es el tranque, más de lo que es el tranque, y todo eso acumulado, o sea, va causando un desgaste físico y también un desgaste mental en lo que es la persona. Cuando la persona entonces va a casa y entonces tiene que recuperarse para poder ir a trabajar el día siguiente, por lo general de lunes a viernes o de lunes a sábado hasta el mediodía, que es los sábados, la persona intenta buscar la forma los primeros días de dormir, o sea, lo más que pueda, pues me explico, las 8 horas o las 7 horas que son las recomendables para el sueño. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que cuando tú estás empezando, tú tienes que dar un rendimiento y tú todavía, a pesar de las horas que terminas de elaborar, todavía le das una milla extra porque quieres aprender o porque estás haciendo el proceso, y entonces ahí tú te vas reduciendo la calidad de tu sueño. Te vas dando cuenta que necesitas todavía acostumbrarte y te vas dando cuenta que no estás durmiendo realmente la cantidad de horas necesarias. La cantidad de horas necesarias sería más o menos como entre 7 horas, 7, 8 horas. Para un adulto promedio, el mínimo aceptable consideramos que es 6 horas. Óptimo 7, 7 y media, dependerá de la individualidad porque los ciclos de sueño pueden variar, claro, de persona en persona, pero dormir menos de 6 horas es prácticamente que autosabotaje. Claro. Hay veces que es, digamos que irresponsabilidad de la persona por algunos malos hábitos, pero en otras ocasiones, como mencionas, ese estrés acumulado de la pantalla, del ruido, del tráfico, todo. genera un estrés silencioso porque la persona no lo percibe como estrés.
y de repente de noche no puede dormir y sus horas se van reduciendo de sueño y de repente tiene un trastorno del sueño desarrollado y ni siquiera se dio cuenta. Claro, claro, esa parte del silencioso es así porque uno no se da cuenta. Cuando van pasando los 17 días o los 18 días más o menos que te estás acostumbrando al trabajo y todo lo demás, entonces ahí empiezas a sentirte, cuando te levantas en la mañana siguiente, te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir como agotado, como cansado. Pero es por la cantidad de estrés acumulado y la falta entonces o la mala práctica o la mala práctica del sueño que uno tiene. Porque si tú reduces, por ejemplo, o sea, hay muchas cuestiones por ahí que a veces no estoy de acuerdo. Acelera el sueño. Duerme 4 horas, duerme 5 horas y levántate a las 5 de la mañana o levántate a las 4 de la mañana. Tal vez sea funcional para ciertas personas, pero esas personas mínimo a qué hora se están acostando. Se están acostando a las 10 de la noche o se están acostando a las 11 de la noche porque de repente ellos son más productivos. Ellos son más productivos a esa hora, pues me explico, a las horas de la mañana. Sin embargo, hay sujetos que si duermen mucho también, porque también está la otra contraparte, duermes mucho, igual te levantas entonces como ralentizado. Puede suceder y creemos que tiene más que ver no con la cantidad de horas que dormiste, porque sí es importante la cantidad por la cantidad de ciclos que debes completar. Recordemos que el sueño tiene fases y un conjunto de fases forman un ciclo de sueño y lo ideal es que se completen varios ciclos en la noche. No tengo el dato duro aquí de cuántos ciclos son por noche, pero puedo adjuntar en la descripción del show datos de las fases de sueño para que las personas curiosas puedan observar la duración estimada de los diferentes ciclos de sueño. Pero mencionaste varios datos importantes. El primero es esto de la luz azul. Y fíjate que ese ambiente artificial que se ha creado porque pasamos del trabajo en exteriores, pasamos de cortar caña, cortar leña, de cargar cosas, a un ambiente laboral que parece más cómodo, aire acondicionado, sentado en una silla ergonómica, lo que tú quieras, pero esa remoción de ese trabajo físico, de esa exposición a la luz natural, por muy cansón que hubiera sido ese tipo de trabajo, era más alineado con la evolución humana, moverse al aire libre, salir, convivir, que estar en una oficina viendo una pantalla que parece tranquilo porque te puedes ver tu YouTube y tu Spotify mientras trabajas, pero ese estrés continuo de la pantalla es luz artificial. No tienes luz solar natural. La posición del cuerpo es sentado prácticamente todo el día, que no es natural. Entonces estos estresores nos están llevando a diferentes patologías, enfermedades no transmisibles, problemas articulares, trastornos de sueño. Y una cosa bien importante es que la luz natural del sol, no solamente directa, sino que solamente con percibirla con la retina, estando afuera, en el portal de tu casa o en un parque, esa exposición, un dato que pocas personas saben, genera en el cuerpo o produce la serotonina, que es responsable por el bienestar. Si no me puedes corregir. Sí, correcto, va bien. La serotonina, que es responsable del bienestar, la sensación esa de satisfacción, y esa serotonina es materia prima para melatonina, que es la hormona que se secreta cuando vamos a dormir. Entonces, quitar esa exposición natural a la luz del sol ya está quitándonos un elemento bioquímico, que es esa producción hormonal adecuada para que tengamos un sueño. Así que son muchos factores. Claro, en un trabajo la mayoría de las veces de oficina o que sea de otro tipo, vivimos mucho en un mundo de artificialidad, más que nada. Luz artificial, la pantalla, que también es luz artificial, cuestiones sintéticas, a veces hasta el agua de máquina, que supuestamente es pura, pero a veces no limpian los filtros. O sea, son todas las cosas que se pueden notar en una oficina. Pueden ser pequeños estresores o cuestiones muy silenciosas, las reuniones constantes, o sea, el nivel de atención que tienes que prestar, la cantidad de datos que tienes que ver. Si eres una empresa de ciencia de datos, tienes que manejar muchos datos, y al ver las pequeñas letritas, los cuadritos, los números y todo, eso te va quedando daño también acumulado hasta en la misma retina. Porque cuando vas y de repente parpadeas mucho con manchas, o parpadeas mucho y notas como cierta función de la visión, resequedad, entre otras cosas. Y eso no se prevé, porque uno va a una función de trabajo, uno dice que uno está bien, pero cuando uno llega a la casa,
hasta eso te queda en la mente. De tanto hacerlo, hasta eso te queda en la mente y a veces uno no concilia el sueño por ese tipo de estresores. Interesante que mencionaste filtros, mencionaste la calidad del agua, de la calidad de las cosas que están en la oficina. Cosas que de repente no se perciben. El uso de desinfectantes en interiores, cómo absorbes constantemente y respiras ese desinfectante, cómo de repente hay filtros de aire que no están limpios, cómo de repente el ducto de aire acondicionado no está limpio, y son un montón de estresores silenciosos que no te das cuenta hasta cuando tienes de repente una patología que de dónde salió, ¿no? Es de la nada un gran misterio. Mira que después de eso, de todo lo que se ve pues en el estresor y todo lo demás, ahí donde viene entonces la necesidad, y ese es un tema que quisiera discutir contigo, la necesidad de utilizar sustancias estimulantes. Esta es una seria, porque un problema muy serio, porque como mencionaste, hay gente que siente que es funcional durmiendo 4 horas. Yo estoy bien si yo duermo 4 horas y yo hago mi trabajo, y recurren constantemente a, no sé, podemos decir marcas y no nos patrocinan acá, pero al ser el Red Bull, que sea el Monster, que sea las 4 tazas de café. Y comentábamos fuera de aire que es bastante normal en una oficina consumir ese tipo de sustancias incluso en la tarde. Y qué silencioso, porque o sea, tú llegas a la empresa, claro, ¿no? Una empresa que tiene una cultura donde los que necesitan tener a los trabajadores, pues, o a las personas que se dedican al funcionamiento de la empresa o el negocio, les ponen una máquina de café. Silenciosamente te ponen una máquina de café. Es regla casi. O sea, es regla casi que tú tengas tu café, tengas tu chocolate, tengas tu, ¿cómo se llama el otro? Tu capuchino, tu café negro. Inclusive tienes una cafetera con café en el, o sea, no sé, una marca de café específica. Y tú te la puedes hacer en tu cafetera tranquilo si la necesitas con más poder. Porque hay gente que dice, no, necesito más fuerza del café. Entonces utilizan el café concentrado. Más puro, el más puro de todo. Y viene el tipo y Tao, se toma el café más puro para poder mantenerse en el proceso. Pero ese es otro estresor silencioso, otro problema silencioso. Porque al tú servirte 3 tazas de café, que lo he visto, 3 tazas de café, 4 tazas de café, tú ya no estás haciendo como que un arranque, sino que estás haciendo más que nada buscándote un estresor más, porque o sea, eso te pone muy eléctrico, nervioso, palpitaciones fuertes, empiezas a sentir como un hormigueo en la cara o en la boca, porque o sea, estás sobreactivado a lo que no debes estar. Entonces, cuando vas a la casa y si tú te tomaste una taza de café fuerte a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, también te afecta en el sueño. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no puedes conciliar fácilmente el sueño a las 11, 12 de la noche que tienes que dormir. Por supuesto, la recomendación que siempre doy es limitar la cafeína hasta el mediodía. Y Fisher mencionó que hay personas que con 3 tazas de repente sienten ciertos síntomas, y esa tolerancia es individual, vale la pena destacar. Así que hay personas que de repente con 4 o 5 tazas dicen que no sienten nada, pero eso es porque el sistema se hace resistente a la cafeína. Así que el efecto, para obtener el mismo efecto, requiere más dosis. Así que si quieres sacarle beneficio al café, porque no decimos que el café es malo, una buena práctica sería periodizarlo. Es decir, consumes el café por un tiempo, suspendes por 2 semanas y nuevamente empiezas de una taza, luego 2. Y cuando llegas a esa dosis, nuevamente lo suspendes, y así, para que el cuerpo en realidad pueda aprovechar el café. Porque el café es una sustancia que tiene antioxidantes, que se ha comprobado de que promueve la longevidad, previene ataques cardiovasculares, ataques cerebrovasculares. Así que no es que es malo el café, pero estamos usándolo mal. Estamos usándolo para compensar otro problema, que es la falta de sueño por malas prácticas. Y estamos prácticamente que tapando una herida, una hemorragia con una curita. Con una curita, exactamente. Cuando el café en esas cantidades exorbitantes puede también crear un daño, pues, que realmente uno cree que no, pero sí te busca un daño, e inclusive te puede formar hasta el trastorno adictivo de la adicción a la cafeína, que se ha estudiado mucho con el tema de las bebidas energéticas. Ese no más o menos vamos a profundizar como tanto en ese tema de las bebidas energéticas, pero suelen haber personas que combinan, no sé si te has dado cuenta. Por supuesto. Hay personas que combinan
el uso del café junto con lo que es la bebida energética. O sea, personas hasta que tiemblan, hasta que tú lo ves como que... Y súmale el azúcar que viene incluida en muchas de esas bebidas, ¿no? Pues imagínate, ¿cuántos gramos de azúcar o cuántas onzas? Tienen que ser un montón. Si una soda tiene 25... Si una soda tiene 25 casi cucharadas de azúcar, una soda cola, pues, por decirte un ejemplo, imagínate la cantidad de azúcar que puede traer también estas bebidas energéticas que son de diferentes marcas. Bueno, acabo de hacer la búsqueda que tenemos acá, el acceso a internet, y una lata de 100 gramos de Red Bull, que es la lata pequeña, tiene 10 gramos de azúcar. 10 gramos de azúcar. Una décima parte de ese Red Bull son 10 gramos de azúcar. Y puedo buscar la equivalencia para ilustrar a los que nos escuchan. Claro, la equivalencia, porque o sea, o sea, hay una que también hay una bebida energética que es Monster Light o que supuestamente es sin azúcar y también tiene un contenido fuerte. Y bueno, acabo de buscar que 4.2 gramos equivale a una cucharadita. Así que te estás tomando en cada Red Bull 2 cucharaditas de azúcar. 2 cucharadas. Es para ilustrar nada más que no solamente es el café lo que piensas que te está activando, o la taurina o la cafeína en los ingredientes de la bebida energética, sino también que el azúcar, obviamente vas a sentir el rush ese de energía, pero vas a sentir el bajón también, al par de horas. El par de horas. Ese es el famoso, como yo le digo, el chispeo. Tomas el café, chispeaste, sentiste el pipe de arranque o sentiste un momento, subida. O sea, una subida, pero así mismo la bajada va. Correcto. A las 12 mediodía una no rinde. Cuando comes la comida muy pesada, ahí entonces el rendimiento bajó, viste, como que o sea, mucha gente se queda como que se quedó lenta, como que no procesa, dice, espera un momentito que estoy como que tratando, porque o sea, el cuerpo tiene su función, o sea, su función como es, pues me explico, con su sueño, por eso uno tiene que tener su sueño o su higiene del sueño correctamente y el uso moderado de la cafeína. Sí, y hablando también del azúcar antes que lo deje pasar, el problema no solamente es cómo se interrumpe el sueño, sino que estás creando otro problema, que es la resistencia a la insulina, con esa dependencia del azúcar a diario, escondida en sustancias para seguir funcionando. Claro. Y entre más le des azúcar simple al cuerpo, más insulina vas a liberar. Esa insulina va a hacer que el azúcar en sangre baje, vas a sentir el bajón y vas a irte como en ese ciclo. Hasta que desarrolles una posible diabetes, que no queremos que se llegue a un nivel de alguna de los dos niveles de la diabetes, o la tipo 1 o la tipo 2, que son muy nefastas, muy complejas de tratar. O sea, imagínate una persona que tiene diabetes, cómo se hace ese tratamiento. Es reversible y se puede llevar a remisión, pero digamos que demoraste en desarrollar ese problema 20 años, no vas a demorar 3 meses en recuperarlo. Es muy difícil y es un trabajo grande de cambio de hábitos que muchas veces la persona no está dispuesta y quiere entrar en la farmacodependencia, así que mejor trabajar en la prevención siempre en vez de la dependencia del fármaco. Y mencionaste también algo de los dispositivos electrónicos que, como dijiste, las pantallas son omnipresentes en el ambiente laboral, pero ¿qué pasa cuando llegamos a la casa? Descansamos de la pantalla del trabajo y vamos a otra pantalla en la casa. Entonces, ¿qué dilema, no? O sea, el dilema, sí, porque al final tú ves la pantalla, no, voy a ver televisión, otras horas de pantalla más, o vas a ver el celular, más horas de pantalla. Tras eso, o voy a jugar un videojuego si de repente eres de la era gaming y otras horas más de pantalla. O sea, estamos hablando de más de 14, 15 horas a 16 horas en la pantalla, constante. Ni las cuentas y son un montón de horas en la pantalla. Entonces no tienes un descanso de la retina o un descanso de la visión. Y por eso entonces que ocurre como que, hey, no veo las letras, güey, me hace falta esto. Y entonces viene el uso de estos lentes, de estas cuestiones. Y uno no se da cuenta en la noche cuando duerme por qué te arde la vista, por qué te duele la cabeza, por qué de repente parpadeas y ves los manchones, son los manchones esos que tengo, los famosos, se les dice los escotomas, o sea, ves el escotoma, ves esas manchas que te aparecen y tú te preguntas, ¿pero por qué? Es porque constantemente estás metido en la pantalla y no te das por lo menos ese proceso de descansarlo. Tras eso, no tomar las vitaminas o comer las vitaminas adecuadas, que es lo que mantiene la vista correctamente, pues, o sea, la mantienen en función. Claro, y otro problema asociado a este abuso de los dispositivos electrónicos y pantallas es también la postura. Mencionaste dolores de cabeza y yo he sufrido yo mismo de dolor tensional de cabeza y me pregunto, ¿y esto de dónde salió? Pero cuando examino mis conductas, he abusado de malas posturas, la cabeza hacia adelante como si fuera un ganso pegado al monitor. Cuando vas a ver el celular, en vez de mirarlo al frente,
inclinas la cabeza hacia abajo. Y si sumas las horas, como dijiste, pueden ser 12, 13, 15, 20 horas, no sé. 20 horas en celular, literalmente todo el día en teléfono, entre pantallas, entre teléfono, entre televisión, entre todo, pues lo que es literalmente todo. Vivimos en un mundo de la imagen, en un mundo de la pantalla. Y como hemos mencionado en otras ocasiones, en episodios anteriores, ahora prácticamente hay que hacer esfuerzo para revertir eso. Que sería, en vez de estar en la pantalla, mejor organiza una reunión afuera, conversa con alguien, tómate un café, no sé, hablamos de café, pero un decir, ¿no? Sal de la casa, camina. Esa es la idea, tratar de darle descanso entonces al exceso de tiempo de pantalla. Correcto. Y buscar ser más social en vivo que social en el chat. En el chat o en el metaverso, pues. O sea, en un metaverso, pues la gente constantemente está en ese universo o ese metaverso de tecnología. Y, o sea, yo socializo con mis amigos que no es malo, ¿no? Ojo, no estoy demonizando los dispositivos de comunicación. Más que nada, sino que, o sea, ok, socializo con mis amigos en Teams. Socializo con mis amigos en ¿cómo se llama? En Discord. En Discord. Socializo con mis amigos en Zoom. Socializo con mis amigos o sea, han desaparecido mucho esos rituales que realmente serían más adecuados, en verdad, por la socialización, conversar con una persona en vida real, o sea, en el momento. Creo que eso también nos ayudaría al descanso, más que nada también de la vista, para no estar en la pantalla constantemente. Exacto. Ni tampoco al daño del ruido. Sí, aparte del beneficio a los ciclos de sueño y el descanso a la vista de las pantallas, también socializas, intercambias. Esta es una parte importante del desarrollo humano, es ese intercambio en vivo, esa interacción de persona a persona, ese intercambio de diálogos y de perspectivas, que es lo que nos hace humanos, porque nos estamos deshumanizando. Más que nada. Y lo irónico es que la gente, hay veces que salen, se reúnen en vivo y en vez de interactuar entre ellos están viendo todos el teléfono. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nada, absolutamente. Eso es bien triste, pero para no irnos más allá, pues, no es que esté mal, sino que, o sea, llegamos a una reunión y automáticamente estamos condicionados, como el refuerzo positivo que explicaba el gran psicólogo Skinner. Nos hacen sonar una campana, porque suena la campana del teléfono, ¡pling! Y de una vez tú automáticamente reaccionas al teléfono. Estamos aconductados. Y recibes el refuerzo y automáticamente tú ves el teléfono, que quién me chateó, quién me vio, quién me dijo. Entonces no hay una interactuación. Y ahí es donde vienen entonces las otras problemáticas silenciosas. Sí, de hecho, antes de abandonar este tema, me hiciste recordar al experimento de Pavlov. El del perrito, El que Pavlov condicionó al perro. Al final, solamente con la campana, el perro ya salivaba como si hubiera comida. Como si hubiera comida, y estamos tal cual como un perro en un experimento. Un experimento, exactamente. El refuerzo positivo y los refuerzos negativos. Interesante. Oye, para cerrar la parte del sueño, que sé que hemos divagado un poco, pero todo esto tiene que ver, y es difícil sacar temas y no mencionarlos, pero la parte del alcohol, que existe esta falsa creencia de que me tomo X cantidad de cervezas o de tragos y eso me da sueño, así que duermo tranquilo. ¿Qué nos puedes decir de esta parte? Mira, varias veces el alcohol es todo un tema, la verdad. Los libros, muchos libros de las adicciones, que son los que se usan en Teen Challenge, son los que se usan en Alcohólicos Anónimos, los que se usan las teorías de la psicología para tratar la adicción, que son problemas bastante graves en muchas personas, porque hay personas que tienen adicciones crónicas. Más que nada se ha como que tratado de verificar también por qué la persona no duerme, porque más que nada es al sueño. O sea, por qué la persona no duerme o por qué la persona no tiene un descanso correcto. Al creer, como mencionas tú, al creer que tú te tomas 12 cervezas, o sea, media caja, o te metes un six pack, o te tomas una cerveza de tal marca, o te metes 2-3 cervezas, dependiendo de la cantidad, tú crees que tú vas a dormir correctamente porque tú sientes que te da sueño y tú sientes que con eso tú lo conciliaste y con eso dormiste las 7 horas que te tienes que levantar al día siguiente para el trabajo. No sé, hay muchos fenómenos distintos. He visto personas que tienen un rendimiento alto y beben cerveza en una cantidad. De repente es porque les quita el estrés, tal vez, o la frescura, o lo que sea. Pero la realidad es que cuando uno se toma 7 cervezas, 8 cervezas o un six pack, uno realmente no está descansando. La mente o el cerebro todavía sigue activado, según los estudios neurobiológicos, todavía sigue activado, tratando de que el cuerpo, o sea, el mismo organismo está intentando
botar esa cantidad de alcohol a través del hígado, a través de las cosas. Entonces, tú sientes que tú estás dormido, exactamente, pero todavía está trabajando algo debajo o una subfunción debajo del organismo que está intentando liberarse de ese alcohol, como sea, como la forma que sea, porque recuerden que como el alcohol tiene su toxicidad, obviamente en el cuerpo no puede estar constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Como tú estás despierto, por eso es que tú te levantas y te levantas como con una leve resaca, te levantas, o sea, una leve resaca, o de repente sientes como si hubieras hecho bastante corring, o hubieras hecho mucho ejercicio, o hubieras hecho algo muy pesado, porque realmente el cuerpo en sí no descansó, las neuronas no se limpiaron, no hubo una poda sináptica, que es más o menos como la limpieza de las neuronas o parte de las neuronas, y al final la persona se levanta como con ese tipo de cansancio a las 12 del mediodía o a las 11 o casi a las 11 de la mañana, está de nuevo con el problema o con la fatiga, porque el cuerpo realmente no descansó, porque el alcohol se estaba intentando salir. Muchos experimentos ya se han hecho y todos dan positivo en que el alcohol, el cuerpo no duerme. Correcto, de hecho hablaba de las fases de sueño hace un rato aquí en el podcast y voy a referenciar en la descripción un episodio que grabé exclusivo del alcohol, que fue todo alcohol, y habiendo hecho la investigación para ese episodio me di cuenta de que la fase profunda de sueño, la fase en la que se recupera el cerebro, en la que se desintoxica de los metabolitos producidos durante el día, Exactamente, prácticamente que se ve reducida al ingerir alcohol. Entonces es un falso descanso en el que solamente recuperas de repente la parte física, pero el cerebro no logra la recuperación y eso afecta la memoria, la capacidad de aprendizaje. Por eso es que al día siguiente quieres hablar, no puedes hablar fluido, te trabas. No recuerdas cosas. Ajá, no recuerdo qué pasó ayer. La atención la tienes dispersa. Hay una pereza constante. Y pasa también no solamente con el alcohol. Cierro con esa parte con esto, Aníbal, y también con el tema del THC. El THC, para no decir otra cosa, el THC también la persona siente que con 2-3 toques, como dicen ellos, no, yo hago 2-3 toques, yo con eso suficientemente yo concilio mi sueño. Sin embargo, con el THC tampoco pasa eso, negativamente. Muchas personas dicen, no, es medicinal, es estable para poder conciliar el sueño porque yo no duermo, lo necesito. Pero cuando te levantas en la mañana, o sea, tienes el organismo quemado. ¿Por qué? Porque te levantas en la mañana y ves que no haces nada productivo, sino que simplemente agarras el teléfono y te pones a scrollearlo todo el día. Horas y horas scrolleándolo. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía está en una fase de recuperación de todo eso que ingeriste. Entonces, es bien difícil, así que es un engaño, es un sueño falso, es un descanso falso y es algo que yo no recomendaría como práctica para la higiene del sueño, que es muy importante. Sí, quería corregir algo que dije mal hace un rato y es que la fase vital para el sueño es la fase REM, REM como la banda, que no es la fase profunda, sino que es la última del ciclo. Las fases profundas son la N1, N2, N3 y luego viene la fase REM, y ahí es donde el cerebro recupera. Pero cuando ingerimos alcohol, la fase prácticamente que se corta, nos la saltamos o se ve disminuida en su tiempo y esa recuperación del cerebro no ocurre de manera óptima. De igual manera, la THC es otra sustancia que se abusa para relajar, para inducir sueño. No tengo a mano un estudio, pero mencionaste que es un descanso falso también. Un descanso falso, exactamente. Lo he visto mucho en pacientes que me dicen que utilizan el producto, pues, para no decir el cuestión. Y la persona, o sea, tú lo ves y su actitud, o sea, su conducta es levantarse después de eso y scrollear. O sea, perder el tiempo todo el día. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía está en tumbe o está quemado, como que está intentando volver a reaccionar después de la cantidad que uno ingirió, vamos a decir, o de alcohol o de THC. Que a veces la gente ya no consume 2-3 toques, sino consume una cantidad bastante alta como para poder sentir la dosis. Ahí es entonces donde viene la dificultad. Bueno, un gran problema y esperamos que hayamos podido cubrir bastante del problema del sueño, que es consecuencia del estrés laboral, pero como hemos tratado de hacer el análisis, hay otros factores que agravan ese problema. Vamos a pasar ahora a la alimentación. Y hay problemas porque este es otro estresor silencioso también,
porque tenemos como cultura, no sé si pasa globalmente, pero vamos a centrarnos en Panamá, de que la calidad de la comida prácticamente pasa a un segundo plano. Es secundario. Lo importante es que el plato se vea gigante y que yo quede lleno. Yeah. No estoy actualmente en el ambiente corporativo. Sí he trabajado en empresas así multinacionales, pero ahora me dedico más al entrenamiento. Pero tú que sí estás en el día a día conviviendo con compañeros de trabajo, ¿cómo son esas conductas según tu observación? Esas conductas alimentarias hay bastantes variaciones. Hay personas en el trabajo pues que se cuidan bastante su alimentación, su ensalada, su porción de arroz, una porción moderada de minestras, creo que se dice, menestras, una porción moderada de agua o alguna que otra bebida que no tenga tanto azúcar. Por ejemplo, se hacen un té, he visto que se hacen un té, he visto que de repente toman agua, más agua que algunas cosas, pero en la mayoría de las veces, ¿qué pasa? Cuando la alimentación empieza a fallar, empieza desde la raíz del tiempo o el tiempo que tú tienes para preparar tu comida. O sea, ese es un problema porque cuando tú no tienes tiempo o no utilizas el hábito del tiempo para poder preparar tu comida para el día siguiente o tu cena para el momento que después que llega del trabajo, la persona entonces recurre al método rápido, al método de lo instantáneo, al método de lo que es consecuente de una. Entonces, ¿qué pasa con la persona? Compra las frituras, estas chatarras, que es más sí, prácticamente son, si no están en Panamá, son alimentos fabricados a partir de harina de algún tipo, puede ser de maíz, puede ser de trigo, hechas con aceite caliente. Y eso es una fritura. Una fritura, ajá. Como comida hecha, la mayoría de las comidas hechas en aceite, fritas, todo frito. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos mucho la yuca, que es lo que se hace la combinación como si fuera una especie de tortilla. Y eso hace lo que se llama una carimañola, que lleva una carne adentro, muy buena, muy sabrosa. Pero ese es un primer bombazo que recibe el estómago. O sea, primero el estómago. Segundo, la cantidad de grasa corporal del cuerpo y la calidad de energía que te da. Porque ese tipo de energía, cuando uno se come una empanada llena de aceite, una carimañola, combínala con un café y más que nada con soda o muchas salchichas pues, o embutidos con salsa, te da una saciedad. Sí, te da una saciedad, te llenas, desayunaste, supuestamente vas con la energía del trabajo. Sin embargo, silenciosamente también recibiste un bombazo, aunque no lo creas, porque es mucho más que nada contenido graso. Sí, contenido graso que no es una grasa de buena calidad, sino aceites reutilizados, rancios, aceites vegetales que se ha comprobado que producen daño oxidativo. Puedo citar alguna referencia al final. Y algo importante que hemos mencionado con el trabajo incluso de Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico, que él recomienda para personas que tienen trastornos de conducta, trastornos de ánimo, problemas con la concentración, que el desayuno, que es la comida primera que tienes en el día, no importa qué hora sea, pero normalmente es en la mañana, sea predominantemente proteína. Proteína, correcto. Porque la proteína promueve una saciedad a largo plazo, evita esos picos de glucosa en el torrente sanguíneo y no vas a tener esos bajones, te vas a poder concentrar, vas a tener ánimo más estable, vas a estar enfocado en el trabajo, mientras que el desayuno que mencionó Fisher, que es predominantemente harina frita, azúcar, que no es que sean alimentos prohibidos, porque no queremos entrar en una mentalidad restrictiva de que nunca te puedes comer una carimañola, pero si tu desayuno constantemente consiste en ese tipo de alimentos, vas a tener un bajón. Desayunas a las 7 y a las 9 vas a querer ir otra vez a la máquina de café o buscar una soda, algo que tenga cafeína. Correcto, entonces estamos cayendo en un ciclo de constante estrés, falta de enfoque, y parece que son temas aislados, pero este problema con la alimentación causa que el cuerpo reciba al final, como mencioné, estrés oxidativo, que es daño a los tejidos al final, más el estrés del sueño que mencionamos, y vamos sumando todos estos estresores y tu estado de salud en general es como un globo a punto de explotar. No sabes ni por dónde va a venir, pero vas a sentirte mal. Exactamente, vas a sentirte mal porque se te va a ir viendo en el rostro
la calidad del rostro, del cutis, como lo tienes, se te va dañando. Se te va dañando la condición física que tengas. Si tienes algún tipo de condición física, si eras un buen corredor, una persona que te mantenía, vas a empezar a presentar los daños. Más que nada estética. La estética que de repente sería, para mucha gente, no, lo menos importante, la estética no me importa, la estética. Más que nada también el daño en el hígado, el daño en los dientes, más que nada los dientes, que son la parte principal o la primera presentación que tiene una persona. Causa digamos, de hígado graso, que lo pueden causar también parte de esas cosas, entre muchos problemas que se van acumulando simplemente por el desayuno chatarra. O sea, como la comida chatarra, yo le digo desayuno chatarra, me atrevo a tomar el nombre porque, o sea, lo que se come en esas frituras o en esa cantidad de aceite es desayuno chatarra, que no funciona a largo plazo para lo que nos estamos dedicando. Correcto, porque es un aporte energético, sí, por cantidad de calorías o energía, pero el aporte nutricional no es el más óptimo o está muy lejos de ser el óptimo. Y mencionaste la parte estética, que esto puede causar de repente cierta incomodidad si se habla así abiertamente, pero creo que es un tema que no deberíamos callar, porque si miramos fotos de cualquier civilización hace 50 años, se observan a las personas naturalmente, no digamos que fit, pero más delgadas, relativamente más atléticas, y no creo que todas las personas en la foto sean deportistas, son personas común y corriente. Entonces algo está cambiando en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir. La culturización de la comida rápida, porque la comida entre más rápido tú la tienes, mejor. O sea, no tienes que cocinar, como digo yo. Es la comodidad, ¿no? Es la comodidad, claro. Es lo cómodo, es lo que tú buscas. Entonces automáticamente tú, ok, no voy en vez de cocinar, mejor me la compro un momentito, unos 50, 2.50 el plato, porque eso es lo que cuesta una fritura aquí en Panamá, hablando de Panamá específicamente, en otros lugares no sé. Pero en Panamá, $2.50, $3 o 1.50, hasta 1.50 veces en una fonda, tú sientes que eso no es un gasto a tu bolsillo, porque eso es lo que tú tienes presupuestado. Sin embargo, si agarráramos esos 5 balboas a la semana, o esos 10 balboas a la semana, y nos preparamos nuestra comida, creo que hay un poco más de diferencia. Carnes, ensalada, más que nada tomar las cosas con agua, preparar nuestra propia porción de café sin azúcar, porque los cafés a veces suelen haber en máquinas de los carritos estos que venden la fritura, y no quiero decir que es mal ojo, pero el café está adulterado con ya la misma sustancia que ellos le proponen, una cantidad de azúcar que ellos proponen y una cantidad de otros aditivos al café que ellos le ponen, como la leche, como de repente la cremora, estas cosas que también pueden afectar en el proceso del azúcar. Así que, o sea, ni siquiera nosotros tenemos el control del café cuando nos servimos en la dispensadora. Si tocaste un tema, quiero hablar otra vez de la estética antes que se me vaya, porque a mi consideración la estética no refleja necesariamente un estado de salud, por decirte que para que una persona tenga el mejor panel de lípidos y de glucosa tiene que estar super fit y marcada y 6% de grasa, no es así. Pero sí es cierto que un mal estado de salud se va reflejando en el exterior. Por algo, por evolución. De hecho, leía en estos días en un libro que te lo puedo recomendar, se llama Deep Nutrition, de Kate Shanahan, que es una doctora que tuvo ciertos problemas de salud. Ella, en un capítulo de su libro, que si lo lee esta generación puede ser súper controversial, habla de que la belleza no es subjetiva. Que hay veces que por uno sonar como mejor persona o con mejor moral quiere decir como que no, pero la belleza es relativa. Y ella tocó un punto interesante, que es que hay patrones que naturalmente reconocemos en la simetría humana, y de igual manera hay signos que nos dicen que la persona que tenemos enfrente puede que tenga un problema de salud, y por cuestiones de selección de pareja, si nos miramos como seres vivos tratando de reproducirnos, ese reflejo de las malas conductas se va a notar en el cuerpo, con aumento de grasa corporal, con problemas en los dientes, con problemas en la cara. Y yo no creo que nadie quiera verse menos atractivo, no por ser superficiales, claro, pero ese atractivo o esa apariencia externa está relacionada con nuestra salud. Exactamente, y es muy interesante. O sea, tú ves a la persona las uñas picadas,
ves a la persona el cuello negro ya de la cantidad de azúcar. Acantosis se llama eso. La cantidad de azúcar ya que lleva consumido, el cuello negro por alguna falencia de alguna vitamina o cantidad de azúcar elevada. Tiene que ver directamente por problemas de glucosa. De glucosa, más que nada, imagínense. Y se ve mucho eso. Y de repente la ropa no te queda, tienes que tener dificultades con eso. De repente tienes una muela hasta picada y también te hace daño. O de repente mal aliento, cosas que realmente son reflejos de hábitos negativos por no cocinar la comida y simplemente por no hacer una alimentación correcta, que es desde lo que trata la temática, ¿no? Más que nada la alimentación que nosotros llevamos y preparamos para el proceso de estar sanos, más que nada saludables. Se trata de eso, se trata de que el reflejo de los buenos hábitos sea una apariencia, no digamos que de concurso de belleza, pero una apariencia saludable, que es lo que queremos llegar. Y también no pensemos solamente en nosotros como nuestra apariencia actual y por vanidad, sino porque ese hábito es transferible a las siguientes generaciones. Así que si tienen pensado tener familia, que esto lo mencioné en un podcast anterior, ese hábito actual, alimenticio, sueño y ejercicio, va a incidir en cómo los genes de la siguiente generación se expresan. Claro. Así que si quieren pensar no solamente en ustedes, sino en alguien más, sus propios hijos, hijas van a ser beneficiados de sus buenos hábitos. Claro. Muy, muy, muy interesante esa propuesta. Así que hay que cuidar bastante. Recomiendo mucho las frutas. Recomiendo mucho, o sea, una cuestión de guineos no cuesta tanto, $1, 1.50, una gran cantidad de guineos que sirven para poder comer frutas, mango. En los supermercados venden mangos, venden muchas cosas que nos pueden ayudar, manzanas, peras, cosas que nos ayuden en ese proceso, cocinar nuestra comida, las carnes y todo lo demás, y créanme que van a tener una energía distinta y un resultado distinto al que ustedes también, personas que quieran esperar de repente bajar de peso, bajar unas libras, tener una figura un poco más concreta, se va a reflejar simplemente practicando ese hábito. Sí, quiero cerrar esta sección de la alimentación con consejos prácticos que podrían poner a prueba inmediatamente, porque no queremos solamente dar un montón de datos acá sin que se queden con algo que puedan poner en práctica y aplicar. Y por ejemplo, vamos a empezar con el desayuno. Como mencionamos, el desayuno se recomienda que predominantemente o exclusivamente sea proteína. Esta regla se rompe si eres una persona que va a hacer un trabajo físico demandante en horas de la mañana. Ahí puedes incluir carbohidratos. Carbohidratos que recomendamos son carbohidratos de bajo índice glucémico. Pensemos en... Te refieres a la construcción, ¿no? A trabajo como la construcción. Un trabajo como la construcción, definitivamente no le puedo recomendar que desayunen light, pero tampoco es que el azúcar y el Red Bull van a ser la solución, sino que igualmente apliquen la regla de proteína en el desayuno. Proteínas son huevos, carnes, sardinas, alimentos de origen animal predominantemente, y si quieres incluir un carbohidrato, que sean cosas con muy poca glucosa. Pensemos en pimentones, pensemos en la cebolla que va en el omelette, pensemos de repente en los que les gustan los berries, que son fresas, blueberries, blackberries, que son frutas más caras en este lugar del mundo, pero que si tienen el alcance son cosas que pueden incluir y que tienen bajo impacto en la glucosa, los va a mantener con energía y enfoque en la mañana. Otro asunto con la comida, las porciones que mencionó Fisher. No es que porque la comida sea buena vamos a servirnos 8 platos. Esto es guardar proporción, porque recuerden que los trabajos de oficina predominantemente son estáticos. Así que si vas a consumir 4000 calorías en comida, ¿en qué momento lo vas a utilizar si estás sentado todo el día? Así que hay que ser un poco consecuente en las cantidades con la actividad. Y otro consejo que les puedo dar es que la comida sea de una cantidad, como mencionamos, no exagerada, pero tampoco que sea muy poca comida, porque aguantar hambre, saltarse comidas, lo que va a hacer es que va a llegar un momento del día en el que van a tener un hambre desproporcionada y van a comerse lo que encuentren, bueno o malo. Rompiendo entonces la regla fundamental, que es lo que estamos tratando de decir, pues, porque imagínate, estás haciendo el proceso bien, pero aguantaste hambre. Cuando vas a la nevera, vas a querer comerte todo lo que hay. Lo que encuentres. Lo que encuentres a comer. Entonces ahí viene el azúcar, viene lo desmesurado, viene cualquier tipo de comida chatarra que no te va a ayudar a corregir bien. Y sobre todo, recomiendo una más, que es empezando lo primero que tienen que empezar, si comen con soda, eliminen la soda. Un gran consejo, difícil de seguir. Y mencionaste una parte del agua en la comida, y hay una parte un poquito técnica aquí, que es: tomen el agua antes
Nunca durante la comida, porque eso puede diluir el ácido estomacal y su digestión va a ser menos eficiente. Así que sí, incluyan agua, pero traten de que en el momento exacto de la comida no se tome el agua, sino antes, digamos 20 minutos, media hora, y después una hora. Ese sería para tratar de cerrar la parte de la alimentación. No es un podcast exclusivo de este tema, pero para que se queden con consejos prácticos que se puedan aplicar desde lo más pronto posible. Y hablando de consejos y de cosas que se pueden aplicar lo más pronto posible, queremos cubrir el tema de ejercicio físico, porque si hablamos de estrés laboral, hay problemas con los horarios, el tiempo para hacer el ejercicio, dónde vivo, porque si vivo cerca de mi trabajo, que sucede para muy pocas personas privilegiadas que tienen esa dicha, pero la mayoría de las personas tienen que viajar mucho para llegar a su lugar de trabajo, o no tienen teletrabajo. Entonces quería ver tu perspectiva en esa situación de cómo ves lo de los trayectos o tu experiencia personal, cómo logras incluir el ejercicio físico con tu rutina de trabajo. ¿Qué problemas te has encontrado? Los problemas que más me he encontrado, las dificultades son el supuesto tiempo reducido, que a decir verdad hay trabajos que son muy demandantes. Por ejemplo, hay trabajos que pueden ser demandantes tanto, o sea, del estrés físico, por de repente si trabajas en fábricas, construcción, restaurantes o lugares donde tienes que estar parado siempre, pero me explico, donde tienes que estar parado, donde tienes que estar en movimiento, que si cargando cajetas, que si haciendo mercaderista para poder acomodar los productos, o auditorías, entre otras cosas, pues. Pero en el caso del trabajo del uso de la mente, ese también puede ser un trabajo que puede ser muy cansón, porque a la hora cuando tú llegas, entonces son 2 horas de tranque, de trayectos largos estamos hablando, 2 horas de tranque o 1 hora y media de tranque, dependiendo de tu distancia de tu trabajo. Te vas a una hora específica y entonces toda la hora laboral, 1 hora de descanso, y ahí automáticamente vienen el regreso, 1 hora de tranque, 2 horas de tranque más. Tú cuando tú llegas a la casa, tú no vas a querer ni siquiera coger una caminata, o ni siquiera coger o correr, ni siquiera coger nada, o sea, ni pesas ni nada. Tú lo que simplemente vas a comer, conversas con tu familia, lo que es, o vas a dormir de un solo tiro. Entonces, ¿qué se hace en ese aspecto? O que ese es el problema que más se me ha encontrado. Entonces trato de entrenar apenas llego, o tomo un receso de 20 minutos, que hay personas, claro, que no pueden tomar un receso de 20 minutos porque se van en el sueño debido a la cantidad de daño que tienen o cansancio. Pero sirve mucho que por lo menos caminemos. Por lo menos caminar, no sé, 30 minutos, 40 minutos, que el cuerpo se vaya relajando. ¿Eso qué pasa? Eso te libera un poco del estrés o la tensión que tuviste en el trabajo. El otro problema que me he encontrado es que no puedes hacer, y eso lo ha explicado bastante bien Aníbal, no puedes hacer un ejercicio de alta intensidad o que demande demasiado intensidad física, porque entonces ahí al día siguiente no amaneces correctamente, no amaneces bien por el desgaste. Sí, hay un problema con lo que mencionaste de que hay trayectos largos, la persona en realidad se levanta muy temprano en la mañana, digamos que, por poner un ejemplo práctico, se levanta a las 5 de la mañana, entra a las 8 de la mañana, que eso pasa en muchas personas que viven en cualquier lugar de Panamá, independientemente de que sea Ciudad de Panamá o Panamá Oeste, y esto seguro que pasa en muchas partes de Latinoamérica, y lo vi también en ciertas ciudades de Estados Unidos, que uno pensaría que es primer mundo, pero también tienen el problema del tranque o tráfico. Pareciera que la palabra tranque es de todo el mundo, pero he mencionado tranque en otras partes y no comprenden, pero tranque es prácticamente que tráfico denso. Y este problema es global prácticamente. Entonces se levantan a las 5 de la mañana, no tienen tiempo de desayunar, se van, entran a las 8, trabajan de 8 a 5, salen a las 5 de la tarde y de vuelta. El trayecto es muy similar, así que probablemente llegas a tu casa a las 8 de la noche. ¿Qué ganas de hacer ejercicio tú quieres tener? Ninguna. Es que ninguna. Por experiencia, ninguna. Y esas son los dos obstáculos que me he encontrado en mi experiencia para poder hacer ejercicio. Y créanme, es bien complicado. Pero cuando uno va cambiando un poquito ese chip, uno se acostumbra un poco entonces a tratar de tocar por lo menos la barra, o de repente utilizar los ejercicios más comunes de calistenia, caminar, o que sea más básico. Pero sí me he encontrado que correr mucho
después de una, no sé, de una jornada de trabajo, causa un cansancio muy complicado. Con los turnos rotativos, o sea, ya hablando de trayectos largos, pasamos a turnos rotativos. Los turnos rotativos también son trabajos dañinos silenciosos, porque hay personas que he visto que le toca trabajar de 11 de la noche a 6 de la mañana. Eso es primero que es un daño al ciclo del sueño, porque por lo general uno duerme esa hora, o es lo recomendable. Deberíamos dormir esa hora. No sé, hay personas que están acostumbradas y hay personas que aguantan la cuestión, pero entonces toman los hábitos de fumar cigarrillo para poder mantenerse despierto y utilizar bebidas energéticas, y entonces tomar a esa hora café es hasta mucho peor, o sea, porque a esa hora se supone que el cuerpo debe estar en descanso o tú debes estar dormido. No sé si de repente tienes otras perspectivas, has visto otras cosas con respecto a eso del trabajo rotativo. No, definitivamente el turno rotativo yo recomendaría que fuera la última opción, solamente que fuera una situación de vida o muerte para tomar un trabajo de turno rotativo, porque el daño progresivo que va a existir por la falta de sueño óptimo, por la falta de recuperación ideal para el cerebro, para todos los sistemas del cuerpo, va a ir en deterioro progresivo. Uh-huh. Y la persona piensa como que se puede adaptar, pero no solamente, como mencionamos en un podcast anterior, no se trata solamente de la calidad de la recuperación en el cuerpo y el cerebro, sino que también se ve afectada toda su parte social, la parte en su entorno familiar, porque se ve esta persona excluida de todas las actividades que hacen las otras personas. Entonces esto puede también afectar su salud mental a largo plazo, porque siente que su vida se trata solamente de supervivencia. Claro, de proveer, pero la parte de la convivencia con las demás personas en el círculo prácticamente que se vuelve nula. Se vuelve nula, exactamente. Y ahí mismo, esa misma parte negativa del turno rotativo también existe en el teletrabajo. La parte negativa del teletrabajo, el teletrabajo es muy innovador, o sea, pero el teletrabajo tiene muchos riesgos, y esta vez, no sé, más que nada no me quiero referir desde mi experiencia a los riesgos que tiene negativos con respecto al ejercicio, porque también hay teletrabajos que tú empiezas desde las 8 de la noche, o sea, empiezas desde las 8 de la noche hasta las 2 de la madrugada, que entonces puedes como que conciliar el sueño a esa hora, o cuidado, y ni eso, y entonces tienes que dedicarle a otras horas el tipo de ejercicio. Esa sería una parte del teletrabajo de noche. Dos, que de repente si entrenas en la tarde muy duro o muy fuertemente y no te tomas un descanso, también te afectaría el rendimiento del teletrabajo de 8 a las 2. O de repente te tocan teletrabajos que son muy en la madrugada y terminas temprano, que ese sería el ideal, pero también, o sea, no te da el tiempo, de repente por el cansancio que recibiste de la computadora todo el día, también no te rinde como para poder ir al gimnasio o alguna que otra cosa. O sea, o las picadas que comes, los momentos en que picas la alimentación en cada momento que estás sentado, porque se ve mucho en la gente de teletrabajo. Entonces, no sé si tú tienes alguna recomendación para el teletrabajo en este caso. Sí, antes de dar la recomendación voy a comentar una situación que tuve prácticamente era pandemia todavía, y los trabajos estaban como complicados, las formas de prácticamente que muchas personas perdieron su empleo o tuvieron que buscar fuentes alternativas o buscar trabajos que no les gustaban, y en mi caso fue un call center, que no digo que sea una terrible opción, pero sí es una terrible opción. Así que si pueden evitar trabajar en call center, lo recomendaría. Si tienen que hacerlo, bueno, es la vida y sé que hay veces que pasan cosas que uno no quiere que pasen. El asunto fue que en mi experiencia tenía turnos que empezaban a las 10 de la mañana, así que me tocaba hacer los entrenamientos, empezaba al mediodía, así que mis entrenamientos eran a las 9 de la mañana, hasta las 10, 10 y media, y podía hacerlo. Pero noté que aún trabajando en mi casa, el nivel de estrés psicológico, el nivel de estrés por la pantalla, por la postura, me tenía con las energías disminuidas. Entonces uno piensa que, bueno, es un problema el trayecto, así que si estoy en teletrabajo estoy súper bien y voy a tener todo el tiempo del mundo para hacer ejercicio, pero no siempre es el caso. Entonces es un tema complicado. Lo ideal, si pudiera decir lo ideal, sería un trabajo normal, entre comillas, en el que tengas que moverte hacia tu oficina o tu lugar de trabajo
que no te quede demasiado lejos de tu casa y que puedas llegar a tu casa en media hora, ojalá, eso sería lo ideal. Sería lo ideal, claro, en un mundo fantástico sería lo ideal, porque siempre lo digo, yo siempre le digo al personal o a las personas pues que yo contrato y analizo los perfiles, que se busquen siempre un trabajo con calidad de vida, pues me explico, que tengas un tiempo para poder dedicarte también a tu parte social, a tu parte cultural, a lo que tú te dediques como hobby, porque estrés de todo el tiempo de trabajo va creando, o sea, grandes bolas de nieve o rebotes que son los que más queremos evitar, más que nada, pues me explico. Pero en un mundo ideal, o sea, en un mundo ideal sería bueno, o sea, trabajar cerca de su casa o en su zona o en su departamento, se le dice, o más que nada que tengas por lo menos una jornada combinada híbrida, teletrabajo y tengas días de oficina, que sería también una parte que de repente puede aliviar ese tema del tiempo con el ejercicio o a lo que tú te quieras dedicar. Sí, de hecho tengo amigos y conocidos que tienen trabajos en los que tienen, digamos que, este sistema mixto que involucra tanto el teletrabajo como el trabajo presencial. Y yo estuve en varias empresas que tenían unas buenas prácticas laborales en las que sí tenías tiempo y tenías calidad de vida, porque ellos no se enfocan tanto en que cumplas 8, 9 horas, sino que trabajan más con metas. Claro. Estas son tus metas, tú manejas tu tiempo. Y si puedes salir un día a las 4:30 de la tarde porque cumpliste con tus metas, tú puedes en ese trayecto, en ese transcurso de tiempo, hacer tus ejercicios físicos, tu actividad física, y tu calidad de vida inmediatamente aumenta. Obviamente, este porcentaje de trabajo es mínimo y la mayoría de trabajos son con distancias muy largas para llegar, con turnos muy extendidos, con poca calidad de vida, así que no es tan sencillo. Sabemos que es la recomendación y no queremos que piensen que estamos en una burbuja de perfección aquí, porque claro, hemos tenido también esas dificultades, pero ese es el ideal. El ideal, exactamente. Me preguntaste por qué cosas puedo aconsejar para dar algo práctico que se pueda aplicar también en el ámbito del ejercicio, y es que sí, es necesaria la actividad física y el ejercicio de fuerza, pero hay un dilema que es: si llego muy tarde a mi casa, ¿qué tipo de ejercicio voy a hacer? ¿Cuánto voy a hacer? Y si me va a traer un beneficio o un problema. Y Fisher me ha comentado de que llega del trabajo a veces y me dice que va a correr 1 hora, media hora, no sé la cantidad de repente de kilómetros, 5 o 6 kilómetros. Y yo le he comentado, porque hemos tenido esta conversación muchas veces, de que este tipo de actividad puede ser muy intensa. Depende de la persona, pero si es muy intensa, pensemos en trotar o correr a un ritmo en el que ya no puedes mantener una conversación, es considerado intenso, o moderado al menos. Y este tipo de actividad libera hormonas en el torrente sanguíneo. Pensemos en adrenalina, noradrenalina. Y estas hormonas están en el cuerpo para activarnos y hacernos capaces de realizar una actividad. Y si pensamos en que en la noche lo que estamos buscando es bajar el nivel de actividad para promover el descanso, entonces esta secreción de hormonas llamadas catecolaminas, que son las relacionadas con el estrés, van a ir en contra de lo que queremos, que es la relajación, la secreción de melatonina, bajar las pulsaciones, ya relajar el cuerpo para tener un descanso. O sea, como que te vas a sobreactivar. Exacto, te vas a activar y lo que quieres es bajar la actividad para dormir. Entonces la pregunta es: ¿qué hago si este ejercicio me va a ir en contra del propósito que es descanso? Yo diría que o si llego a las 8 de la noche, 8 o 9 de la noche. Si llegaste a las 8 de la noche, mi propuesta es que hagas actividad física de una intensidad menor. Si ibas a correr, mejor camina. Porque de repente esa caminata libera el estrés del día. De repente en esa caminata vas con otra persona y esa conversación es tu parte social ese día. Así que no digo que no hagan ejercicio, lo contrario, hagan ejercicio, pero hay que adecuar la intensidad y la cantidad de ejercicio a la situación. Y lamentablemente hay escenarios en los que no hay más tiempo para hacer ejercicio y llegas tarde en la noche. Sí, exactamente, llegas tarde en la noche, entonces, pero sí, porque siempre pasa, pues, pero ¿cómo hago entonces? La pregunta siempre es la grave pregunta: ¿cómo hago si yo llego a las 9, 10 de la noche? Yo no tengo tiempo ni para mí, yo lo que quiero es ir a dormir o comer la comida, hablar con mis hijos, pues, si tienes niños, o tu esposo, tu esposa, y atenderlo, y realmente no te da el tiempo. Pero, o sea, este es como más que nada no una función de no poder, sino tratar de buscar, o sea, buscar el cómo.
el cómo podemos hacerlo de alguna forma. Sí, y la propuesta entonces es, si el único espacio para actividad física es de noche, después de un día de trabajo, la propuesta es que la intensidad sea menor. El ejemplo es, en vez de correr, caminar, y de repente ahí sí te puedes extender hasta 1 hora porque la intensidad baja, no hay problema. Si tienes tiempo, entonces, digamos que el escenario es que tienes un teletrabajo y tienes un espacio libre en la mañana y sabes que en la noche vas a salir tarde, mi propuesta es que la actividad intensa la hagas en la mañana. Exactamente. Porque de esa forma no vas a interferir con la relajación que debes promover para buscar el sueño en horas de la noche. El otro problema es el ejercicio de fuerza, cuándo realizarlo. La hora óptima es en la tarde, pero como estamos hablando de escenarios en trabajos difíciles, mejor en la mañana, que tengas un momento en el que quieres despertar, quieres estresar, y en la noche entonces una caminata ligera, sería un escenario ideal. Claro, por supuesto. No, yo tampoco no recomiendo mucho, y no sé, muchos expertos dicen, no, revienta el sueño a las 3 de la mañana. No puedes reventar el sueño a las 3 de la mañana. Siento que eso tampoco no ayuda, porque levantarse a las 3 de la mañana y te dormiste a las 11, porque supuestamente aceleraste el sueño, tampoco no te lleva ningún beneficio. O sea, porque todavía no tienes el tiempo de descanso, diría yo. 4 o 5 horas de sueño no es correcto. Uno tiene que dormir aunque sea, como depende de tu tiempo, de tu edad. ¿Cuál es la edad más o menos que habías dicho en ese momento? Para una persona adulta, la cantidad de horas recomendadas son 7, 6 como mínimo. Así que pensemos que 4 horas es muy lejos de lo óptimo. Y de hecho hay personas de alto rendimiento, políticos, farándulas, que promueven esto de párense a las 5 de la mañana, pero ustedes no saben esa persona a qué hora se duerme. Como dije, se duerme a las 10 de la mañana, 10 de la noche, 9 y media. Esas personas están durmiendo a esa hora y te venden eso, y tú sin saber te estás también causando otro daño silencioso. Pero bueno, son cosas que se ven. Sí, el enfoque es que la actividad no debe ser intensa en horas de la noche, y que si tienes un espacio en la mañana, acomodes la actividad intensa a esa hora. Cosas básicas que se pueden hacer, como hemos mencionado en otras intervenciones: ejercicios de peso corporal. El entrenamiento de fuerza es vital para mantener la masa muscular, para el metabolismo de la glucosa, para la densidad ósea, para la parte cognitiva, así que no solamente estética. Y el ejercicio de resistencia, o caminatas o correr, ya viene con un efecto de promoción de la salud mental, porque se liberan el BDNF, los factores nootrópicos, que son sustancias que son neurotransmisores, que promueven este bienestar psicológico. Correcto, las hormonas, los neurotransmisores, se liberan muchas cosas que ayudan pues al bienestar, más que nada de la felicidad, las emociones correctas, o sea, lo que uno necesita pues en el proceso de la mañana de actividades. Y también obviamente tienen el beneficio de mejoramiento del sistema cardiovascular, que es otro beneficio de la actividad de resistencia o aeróbica. Y esto es como que el consejo más básico que se le puede dar a una persona que tiene dificultad con el ejercicio y los horarios laborales difíciles o trayectos largos. Este es un problema que he tratado de abordar en diferentes perspectivas, y estaré intentando hacer otro podcast en el que ya se den consejos puntuales de ejemplos de una sesión de ejercicios, cómo consistiría. Sabemos que en audio de repente es un poco complicado, pero puedo ofrecer los enlaces para cada ejercicio en la descripción en este podcast próximo, que eso viene. Perfecto, así mismo. Así que bueno, ideas finales, porque hemos cubierto problemas del estrés laboral y cómo tienen relación con sueño, ejercicio físico y alimentación. Si tienes algún comentario sobre esta problemática. O sea, simplemente, más que nada, corregir esa higiene del sueño cuanto antes. Las buenas prácticas del sueño creo que nos van a llevar a buenos cambios. Y sobre todo en la alimentación, que es la parte más complicada, empecemos dejando la soda y tomemos agua. Desde ahí vamos empezando con una buena rutina. Sí, un gran mensaje de dejar la soda. Voy a dejar un par de sugerencias para sustitutos de soda, para las personas que tienen problemas para intentar dejarla. Y también un enlace de unos lentes que uso para la noche, que son bloqueadores de luz azul. Me han ayudado bastante. Parece una tontería, gente que se ha burlado, pero te ayudan a dormir. Pero yo los uso si quiero ver algo en la televisión en la noche, y a la media hora me estoy durmiendo. Efectivo. Así que lo voy a dejar en la caja de descripción, porque sé que es un poco irreal exigirle a las personas que de repente dejen el teléfono si están acostumbrados desde hace años. Así que
Espero que haya sido, o esperamos que haya sido un episodio con información útil para tratar de mejorar los hábitos y de intentar disminuir ese estrés laboral que es silencioso y que nos está consumiendo de a poco. Es un problema que se va agravando y próximamente van a existir medicaciones o más expertos en esta temática que se vaya agravando con el tiempo. Sí. Somos una sociedad muy, muy, muy del cansancio. Sí, irónico, ¿no? Porque estamos súper avanzados en tecnología y pensamos que ese avance iba a llevar a tener más tiempo libre, pero ha sido y todo más lo contrario. facilidades, pero ha sido todo lo contrario, exactamente. Así que, bueno, esperamos nuevamente que la información haya sido de utilidad. Les ha hablado Aníbal en Pensando Entrenando junto con Fisher Kenzo, psicólogo y especialista en recursos humanos. Muchas gracias, se cuidan. Hasta luego. Si te gustó el podcast, puedes dejar una reseña en Apple Podcasts, Spotify o también en YouTube. Suscríbete para más episodios. Hasta pronto.